vamos con el tema de redes eléctricas. Vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff para circuitos compuestos por elementos resistivos. También vamos a utilizar la ley de Ohm que vimos en clases pasadas. Antes de iniciar y entender en qué partes o en qué ocasiones, más bien dicho, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff, vamos a hacer un repaso de lo que aprendimos en clases pasadas. Aquí tenemos un circuito compuesto por 4 resistores y una batería, y 2 de ellos que están conectados en paralelo, y la combinación de ellos en serie a una batería de 18 voltios. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Bueno, a desarmar ese circuito y llegar a un circuito equivalente. Para encontrar esa resistencia equivalente, a que haga las mismas funciones que esas 4, y por métodos utilizando la ley de Ohm encontramos la corriente que pasa en ese circuito equivalente, y también pudimos encontrar las corrientes que pasan en cada elemento resistivo y también por los voltajes en cada uno de ellos. Eso es lo que aprendimos en clase pasada utilizando un método que se llama el método de la escalera. Ahora pues vamos a ver circuitos diseñados de una forma diferente. Vamos a tener circuitos donde aparezcan n baterías o n FEN conectados ahí con n resistores, pero con la diferencia de que ahora va a ser imposible llegar a un circuito equivalente. No se va a poder desarmar ese circuito a un circuito equivalente. Vea, ese circuito que vamos a trabajar ahora en la ley de Kirchhoff se van a componer por mallas o lazos. Una malla o lazo es una sección o una parte del circuito que se analiza pues por separado. Aquí tenemos un circuito compuesto por una malla o lazo a la izquierda y aquí tenemos otra malla o lazo a la derecha. Podemos analizar esa malla justamente tomando esa trayectoria cerrada y la siguiente malla igual. Entonces la característica principal cuando apliquemos la ley de Kirchhoff es para casos donde no podemos desarmar ese circuito a un circuito equivalente. Entonces, ¿cómo vamos a pretender calcular los valores de voltaje, corriente, potencia, etcétera, para todos los elementos que componen ese circuito de n mallas o n lazos, donde repitiendo es imposible llegar a un circuito equivalente? Entonces, para eso vamos a tener que entender las leyes de Kirchhoff para después aplicarlas y poder encontrar qué corriente está pasando por cada una de las resistencias, qué voltaje está teniendo cada una de ellas, la potencia disipada en las baterías, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de aprender ese método para calcular dichas características, que lo vimos para circuitos donde sí se podía desarmar, pero ahora tenemos que aplicar otras reglas. Entonces veamos y aprendamos esas reglas. Veamos qué nos dice la ley de Kirchhoff. Dice en la primera ley, que está referida a los nodos, que en cualquier punto de unión la suma de todas las corrientes que entran en ese punto debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen del mismo. Aquí tenemos un punto, un borde, y podemos observar que entra a ese punto y 1, y entra y 2, y sale del mismo y 3. Entonces, la primera ley de Kirchhoff, que está referido a los nodos, nos dice que hay que sumar las corrientes que entran y eso va a ser igual a las corrientes que salen. Entonces aquí vamos a encontrar una ecuación: las corrientes que entran y 1 más y 2 va a ser igual a la corriente que sale, que sería I3. Ahí podemos encontrar una ecuación utilizando la primera ley de Kirchhoff. Veamos qué nos dice la segunda ley, que está referida a las mallas o lazos. Nos dice que la suma algebraica de los cambios de potencial o diferencia de potencial alrededor de cualquier trayectoria cerrada del circuito debe ser igual a 0. Nos está diciendo la segunda ley que tenemos que sumar todos los cambios de potencial en cada elemento del circuito en esa trayectoria cerrada y los tenemos que sumar e igualar a 0. Esto sería la segunda ley de Kirchhoff respecto a las mallas. Hay una tercera ley de Kirchhoff que es una segunda ley equivalente. Entonces, la segunda ley equivalente pues nos dice que es casi lo mismo a esto. Nos dice que la suma
de la FEN, o las baterías, en una malla o lazo es igual a la suma de las caídas de potencial I por R, que es voltaje, a lo largo de ella. Dice ahí que vamos a analizar cada malla o cada lazo y que la suma de la FEN en esa malla o lazo va a ser igual a la suma de todos los cambios de potencial alrededor de ella. Entonces, esta sería la tercera ley, que es una segunda ley equivalente. Entonces, veamos el procedimiento para aplicar las leyes de Kirchhoff y posteriormente nos vamos a quedar con un ejemplo práctico para poder entender cómo se aplican las leyes de Kirchhoff. Entonces, veamos el procedimiento. Dice el numeral 1 que se escoge una dirección arbitraria para la corriente en cada resistencia del circuito. Dice acá que si la escogencia es correcta, la corriente va a dar positiva. Si no, la corriente da negativa, lo que indica que la dirección de la corriente es opuesta. En este numeral 1 lo que nos está tratando de entender es que en una malla o lazo podemos elegir una dirección de la corriente que puede ser arbitraria, aunque aquí nos está refiriendo a cada resistencia. Pero más adelante vamos a ver que podemos tomar una malla o lazo como referencia. Dice aquí que si esa dirección es arbitraria, que uno lo puede elegir, puede ser a la derecha, a la izquierda, arriba o hacia abajo, horario, antihorario. Dice ahí que si al final, cuando encontremos los valores de las corrientes, nos va a dar positiva, le hemos atinado a esa dirección arbitraria. Pero si nos da negativa, es que la corriente va en dirección opuesta. En el número 2 nos dice que al recorrer una malla en una dirección, lo cual puede ser hecho en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido inverso, dice acá que se considera positiva una FEN si la terminal negativa de su fuente se encuentra primero y negativa si se encuentra primero el terminal positivo. Entonces el numeral 2 nos está diciendo de que si atravesamos una FEN o una batería y si por último tocamos el borde positivo, esa FEN va a ser positiva, o ese valor de ese voltaje va a ser positivo. Si por último, cuando atravesamos una batería, tocamos el borde negativo, entonces nos dice acá el numeral 2 que su voltaje va a ser negativo. En el número 3 nos dice que una caída de potencial I por R, que es voltaje, se considera positiva si la corriente en la resistencia está en la misma dirección de la trayectoria seguida en la malla y negativa si es opuesta. Entonces el 3 nos dice que si una caída de potencial va a ser positiva si vamos en la misma dirección que la corriente asignada y va a ser negativa si vamos en dirección contraria. Aquí tenemos el procedimiento para aplicar la ley de Kirchhoff para encontrar, como se dijo al inicio, valores de corriente, voltaje, potencia, etcétera, en cada elemento que componen pues ahora un circuito elaborado por mallas o lazos. Pero en el método que vamos a querer entender, verá que ahí viene ya el ejercicio muestral, no se aplica la primera ley de Kirchhoff, se aplica un método que se llama caída de potencial. Entonces nos vamos a quedar con ese método y hay que tener cuidado. El objetivo es entender ese método que se llama caída de potencial. No es solo ese método que se utiliza para resolver los problemas de redes eléctricas, hay otros métodos, pero este método tiene la característica que es bien sencillo, digamos, entender qué es lo que se está haciendo. Por ahí si el lector puede buscar otro método y por ahí pueda comparar y le sale mejor, bueno, queda a discreción del lector qué método aplique para resolver ejercicios de redes eléctricas, como el ejemplo que viene a continuación. Entonces, esperando ahí que se comprenda un poco y que el ejercicio de aplicación sea oportuno para entender qué es lo que se hace con este tipo de ejercicios. Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema más de las leyes de Kirchhoff. El problema dice así: en el literal A, determine las corrientes en cada resistor de la figura mostrada. Y en el literal B, la diferencia de potencial entre los puntos 6 y F. Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar. Y
La figura pues ya la vamos a trabajar. Es un circuito pues de dos mallas. No sin antes pues recordar lo siguiente o identificar. Número uno, porque estamos en la ley de Kirchhoff. Circuitos resistivos donde no se pueden simplificar a un circuito equivalente. Estos circuitos están conformados por mallas, lazos, algunos le llaman también espiras. Esas mallas o lazos o espiras pueden tener una o varias una o varias resistencias. Tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff, pero como solamente vamos a utilizar o van a estar conectados elementos resistivos, también podemos utilizar la ley de Ohm para encontrar corriente, voltaje, otras veces potencias, resistencias, etc. Número 3, para aplicar las leyes de Kirchhoff hay que conocer cada una de ellas. La primera ley de Kirchhoff trata sobre la ley de los nodos. Dice su enunciado que en cualquier punto de unión, la suma de todas las corrientes que entran en ese nudo o nodo tiene que ser igual a la suma de todas las corrientes que salen de él. Aquí tenemos un nodo, el cual pues entra I1 a I2 y sale a I3. Y aquí está representando pues la primera ley de Kirchhoff. I1 más I2 es igual a I3. La segunda ley trata sobre las mallas. Dice en su enunciado que la suma algebraica de todos los cambios de potencial o diferencia potencial alrededor de cualquier trayectoria cerrada del circuito debe ser igual a 0. La tercera ley, que es una segunda ley equivalente, que casi trata de lo mismo, dice que la suma de todas las FEN en la malla o en una malla es igual a la suma de las caídas de potencial y por R a lo largo de ella. Número 4, el método que vamos a aplicar aquí se llama método de caídas de potencial. Significa que cuando vayamos recorriendo alrededor de una malla o lazo, pues vamos a aplicar una caída de potencial, es decir que pues los voltajes van a ser igual a menos I por R, independientemente de qué trayectoria o sentido analicemos esa malla o lazo. Número 5, el sentido en que les recorremos esa malla o lazo puede ser horario o antihorario. Esos son sentidos que nosotros los vamos a tomar arbitrariamente. Si cuando encontremos las corrientes sus valores son negativos, significa que solamente nos equivocamos de sentido, pero van a estar bien. Si nos dan positivos, pues le atinamos a ese sentido. Entonces veamos, regresemos ahí a la figura y etiquetemos la malla 1, de izquierda a derecha la malla 1 y la malla 2, y ahí están pues las FEN de ese circuito, que son 3 y 3 resistores. Los FEN están en voltios y las resistencias están en kiloohmios. Cuando la trabajamos las vamos a pasar a ohmios. Entonces, ¿en qué sentido vamos a recorrer la malla 1? La vamos a recorrer en sentido antihorario. Significa que por esa resistencia 2, que es una resistencia compartida, la corriente 1 va a pasar hacia arriba, va a pasar por la FEN número 2 hacia arriba, va a dar la vuelta y va a pasar hacia abajo por la FEN número 1, hacia la derecha del resistor R1, y ahí completamos el circuito. En la malla 2 la vamos a recorrer también arbitrariamente en el sentido antihorario. Va a pasar la corriente 2 por la batería 3 o la FEN 3, hacia la izquierda de R3, hacia abajo de la FEN 2, hacia abajo de la resistencia compartida R2, y completamos así la trayectoria cerrada. Ese va a ser el recorrido de cada malla según el sentido arbitrario que le hemos dado.
Ya se dijo que si nos sale positivo, le atinamos al signo. Si nos salen negativas las corrientes, solamente pues circula en sentido contrario al que elegimos. Entonces vamos con la malla número 1 y recorrámosla para encontrar la ecuación de esa malla. Vamos a empezar atravesando pues o recorriendo la resistencia R1, que es de 2 kiloohmios o 2000 ohmios. Entonces nos quedaría, como el método es de caída de potencial y no vamos a utilizar acá la primera ley de Kirchhoff, que es de los nodos, sino que vamos a utilizar la segunda ley de Kirchhoff. Me quedaría, como es caída de potencial, menos R por I o I por R, que es voltaje, me quedaría menos 2000 ohmios por I1. Subimos y pasamos por la resistencia R2, que es compartida. Ahí va a pasar I1 hacia arriba e I2 hacia abajo, que me quedaría menos 3000 ohmios, factor de I1 menos I2, porque van en sentido contrario. Seguimos y atravesamos la FEN número 2, tocando por último el borde más grande, que es el borde positivo, más 60 volts. Damos la vuelta y atravesamos a la batería E1, tocando por último el borde más pequeño, que es negativo, menos 70 volts. Regresamos y completamos la trayectoria cerrada, y eso va a ser igual por la segunda ley de Kirchhoff a 0. Nos quedaría entonces menos 2000 ohmios I1, factor de menos 3000 ohmios por I1, menos 3000 ohmios por I1, menos por menos da más, 3000 ohmios por I2, 60 voltios menos 70 voltios menos 10 voltios, igual a 0. Acomodando nos quedaría menos 2000 ohmios I1, menos 3000 ohmios I1, menos 5000 ohmios I1, más 3000 ohmios I2, igual, pasándolo al otro lado, a 10 voltios. Llamémosle ecuación número 1. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con la malla 2. Empezando desde acá arriba, ¿no? Como vamos a atravesar la batería o la FEN número 3, tocando por último el borde positivo, nos quedaría más 80 voltios. Pasamos hacia la izquierda de la resistencia 3, menos 4000 ohmios por I2. Bajamos y tocamos por último la FEN número 2, que es compartida, menos 60 voltios, tocando por último el borde negativo. Bajamos y nos encontramos a la resistencia 2, que es compartida, pero como estamos trabajando en la malla 2, nos quedaría menos 3000 ohmios, factor de I2 menos I1, porque estamos en sentido contrario y trabajando primero en este caso pues la malla 2. Completamos el circuito, igual a 0. Acomodando nos quedaría, todo esto es igual, 80 voltios menos 4000 ohmios por I2, menos 60 voltios, menos 3000 ohmios por I2, menos por menos da más, 3000 ohmios por I1 igual a 0. Acomodando nos quedaría 3000 ohmios I1, menos 4000 ohmios I2, menos 3000 ohmios I2, menos 7000 ohmios I2, 80 voltios menos 60 voltios, 20 voltios, pasado al otro lado, menos 20 voltios, ecuación número 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues a simultanear y encontrar los valores de esas dos corrientes. Por cuestión de tiempo lo vamos a hacer utilizando la tecnología. Así acomodamos en una pequeña matricita los valores de I1 y I2 y los valores pues independientes. Al resolverlo nos va a dar que la corriente 1 es igual a menos 3.85 por 10 a la menos 4 amperios y la corriente 2 2.69 por 10 a la menos 3 amperios. Y 2 nos dio positivo, significa que le atinamos al sentido antihorario, y 1 nos dio negativo, significa que la corriente circula en sentido horario, pero se deja así porque si se cambia se modifican las ecuaciones donde encontramos esos valores. Entonces vamos a los literales y contestemos la pregunta que nos dice el literal A.
Determine las corrientes en cada resistor. Veamos ahí los tres resistores. Vamos con R1. ¿Qué corriente pasa ahí? La corriente 1. ¿Cuánto nos dio? 3.85 por 10 a la menos 4 amperios. En la respuesta está en miliamperios, pero bueno, es lo mismo. Le quitamos el signo porque aquí nos interesa en magnitud, aunque ya sabemos que va a circular en sentido horario. Vamos con la resistencia 2, que es la resistencia compartida. ¿Qué corrientes se van a restar ahí? I2 menos I1. Me quedaría al restar I2, que es 2.69 por 10 a la menos 3 amperios, menos I1 que nos dio negativo, 3.85 por 10 a la menos 4 amperios. Al hacer la operación, la corriente que pasa en R2 es igual a 3.075 por 10 a la menos 3 amperios. Vamos con la resistencia 3. Ahí pasa la corriente 2. En la resistencia 3 pasa la corriente 2, que tiene una magnitud de 2.69 por 10 a la menos 3 amperios. Y así contestamos en el literal A. Vamos con el literal B. Y en el literal B me pide la diferencia potencial entre los puntos C y F, que está acá. C y F. Vamos a seguir esta trayectoria recta, ¿no? Aunque podemos ir por varios caminos, pero vamos a utilizar esta trayectoria más corta. Dibujando esa trayectoria de C hasta F. ¿Aquí está? ¿Qué corriente pasa allí? Bueno, la corriente de I2 menos I1 que nos dio 3.075 por 10 a la menos 3 amperios. Y apliquemos pues ahí la diferencia potencial de C hasta F. Veamos el potencial en C. Tocamos por último el borde negativo, menos 60 voltios, recorriendo acá por calidad de potencial, menos 3000 ohmios por esa corriente que tenemos ahí, 3.075 por 10 a la menos 3 amperios, y llegamos al punto F. Va a ser igual al voltaje en el punto F. Me quedaría al hacer esta multiplicación de corriente por ohmios que da voltaje, me quedaría que el potencial en C o el voltaje en C menos 60 voltios menos el resultado de este producto 9.225 voltios va a ser igual al voltaje en el punto F, mandándolo a restar, y esto pues mandándolo al otro lado con el signo positivo. Pero antes hagamos la operación. Voltaje en el punto C, menos 60 voltios menos 9.225 voltios menos 69.225 voltios igual al voltaje en el punto F. Y ahora sí, mandando el voltaje F a restar, y este voltaje negativo lo pasamos al otro lado positivo. Voltaje en el punto C menos el voltaje en el punto F es el voltaje de C para F, que es igual a 69.2 voltios. Entonces aquí contestamos el literal B, y esperando pues que se haya entendido y que también sea de utilidad. Saludes. Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un circuito ahora de la ley de Kirchhoff. El problema dice así: en el literal A determine la corriente en cada resistor del circuito mostrado. Y literal B, el voltaje que pasa por la resistencia de 200 ohmios. Ahí están las respuestas a las que tenemos que llegar y la figura que nos va a servir para interpretar y plantear el ejercicio. No sin antes ir a lo que tenemos que identificar. Número 1, estamos en la ley de Kirchhoff. Circuitos resistivos donde no se pueden simplificar a un circuito equivalente. Estos circuitos están conformados por mallas o lazos. Esas mallas o lazos pueden tener una FEN o varias FEN. Pueden tener una o varias resistencias. Número 2, vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Donde se pueden encontrar corrientes, potenciales, resistencias o potencias disipadas por los elementos que vamos a estudiar. Es decir, que podemos también aplicar la ley de Ohm. Número 3, las leyes de Kirchhoff tratan así. La número 1 pues habla de la ley de los nodos. Y dice que en cualquier punto de unión, la suma de todas las corrientes que entran a ese punto debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen del mismo. Ahí podemos ver
un nodo en el cual entran I1 e I2 y sale I3, y aquí está pues representando la primera ley en términos de ecuaciones. I1 más I2 entran es igual a la que sale I3. La segunda ley pues trata sobre las mallas. La suma algebraica de todos los cambios de potencial o diferencia potencial alrededor de cualquier trayectoria cerrada del circuito debe ser igual a 0. Ahí está, sumatoria de los delta V, que es cambio de potencial, igual a 0. La tercera ley es una segunda ley equivalente, que dice que la suma de la FEN en una malla es igual a la suma de las caídas de potencial I por R a lo largo de ella. Es decir, que la sumatoria de la FEN es igual a la sumatoria de los cambios de potencial de los elementos que vamos a analizar. Número 4, pues el método que vamos a aplicar para resolver este ejercicio se llama caídas de potencial. Significa que el potencial en cada resistor R, incluyendo las resistencias R minúsculas que hay en las baterías, que en este caso pues despreciable, va a ser negativo, es decir, el voltaje va a ser igual menos I por R, independientemente de qué trayectoria o sentido se analice de la malla o lazo. Número 5, con respecto a ese sentido de recorrido en una malla o lazo, pueden ser horario o antihorario. Si el sentido es horario y las corrientes que encontremos nos dan positivas, significa que le acertamos al sentido. O también, pues, si lo elegimos horario o antihorario y nos sale negativo, significa que solamente pues el sentido en que verdadero que se mueve esa corriente en esa malla o lazo es opuesto al elegido, pero es arbitrario. Después vamos a retomar este punto. Ahí tenemos la ley del ejercicio, la figura de un circuito resistivo compuesto por 3 baterías o 3 FEN, 2 de ellas compartidas, y 4 resistores, 2 de ellos compartidos. Entonces identifiquémoslo para plantear la solución de este problema. Llamémosle malla 1, malla 2 y malla 3 de izquierda a derecha. Y aquí está el sentido en que las vamos a recorrer. En la primera malla vamos a decir que circula una corriente I1 en el sentido antihorario, sentido arbitrario. Como ya se dijo, este sentido es arbitrario. Entonces, esa corriente 1 va a pasar por la resistencia de 80 ohmios que es compartida. Va a pasar por la batería de 40 voltios. Circulando por la resistencia de 200 ohmios y completando el circuito. Ahí va a estar circulando en ese sentido arbitrario. En la malla 2 pues vamos a recorrer en sentido también arbitrario, que es antihorario. Vamos a decir que la corriente I2 va a pasar por esa malla, atravesando la resistencia compartida de 20 ohmios, por la batería compartida de 360 voltios, por la batería compartida de 40 voltios y también por la resistencia compartida de 80 ohmios, completando el circuito cerrado, ¿no? Para la malla 3 vamos a suponer que la corriente I3 va a circular en sentido horario, pasando en primer lugar atravesando la resistencia compartida de 20 ohmios, por la batería compartida de 360 voltios, por la batería de 80 voltios y por la resistencia de 70 ohmios, completando el circuito. Y estos son los 3 sentidos de cada corriente, que es arbitrario. Si nos salen positivas las corrientes que encontremos, acertamos al sentido. Si nos salen negativas las corrientes, pues el sentido solamente es opuesto. Vámonos ahora a encontrar las ecuaciones por cada malla. Vámonos con la malla 1. Vamos a empezar por la resistencia de 200 ohmios. Como el voltaje que pasa por ahí, el potencial es negativo, va a ser menos I por R, menos I1 por 200 ohmios, o menos 200 ohmios por I1, hacia abajo, ¿no? Dando la vuelta aquí y subiendo nos encontramos con una resistencia compartida de 80 ohmios. I1 e I2 van a pasar por ahí, pero van a pasar en sentido contrario, entonces van a ser negativos entre ellas. Entonces nos quedaría menos 80 ohmios factor de I1 menos I2, porque van en sentido contrario. Subiendo, atraviesa la corriente I2, por último, toca el borde positivo de la batería de 40 voltios, que es el borde más grande. Entonces nos va a quedar más 40 voltios. Da la vuelta aquí y completamos el circuito de la malla 1. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, esto debe ser igual a 0. Arreglándolo, acomodando, nos quedaría
la ecuación número 1 que después la vamos a colocar ahí. Menos 201, menos 80 por I1, menos por menos da más, 80 ohmios por I2, más 40 voltios, es igual a 0. Ordenando nos quedaría menos 200 ohmios I1, menos 80 ohmios I1, menos 280 ohmios I1, más 80 ohmios I2, es igual a menos 40 voltios, porque aquí estaba positivo, pasa al otro lado negativo. Y ecuación número 1. Vámonos ahora a extraer de la malla 2 otra ecuación. Iniciando por la resistencia compartida de 80 ohmios. Hacia abajo nos quedaría, aplicando el método de caída de potencial, menos 80 ohmios factor de I2, ahora primero, menos I1, porque va en el sentido contrario. Baja y da la vuelta y encontramos otra resistencia compartida, que es de 20 ohmios, pero aquí las dos corrientes van en sentido igual, o en el mismo sentido. Es decir, que nos quedaría menos 20 ohmios factor de I2 más I3, porque van en el mismo sentido. Esa corriente toca por último la batería compartida de 360 voltios con el borde negativo, va a salir negativa, menos 360 voltios. Da la vuelta y por último toca al borde negativo de la batería compartida de 40 voltios, menos 40 voltios. Completando el circuito y aplicando la segunda ley de Kirchhoff igual a 0. Multiplicando ahí la resistencia por las corrientes que están en paréntesis nos quedaría así. Menos 80 ohmios por I2, menos por menos da más, 80 ohmios por I3, I1, menos 200 ohmios por I2, menos por más da menos, menos 20 ohmios, por I2, menos por más da menos, menos 20 ohmios por I3, menos 360 voltios, menos 40 voltios, menos 400 voltios, es igual a 0. Ordenándolo nos quedaría 80 ohmios I1, menos 80 ohmios I2, menos 20 ohmios I2, menos 100 I2, menos 20 ohmios I3, es igual a 400 voltios positivos, porque aquí estaba negativo, pasa al otro lado positivo, ecuación número 2. Encontremos ahora de la malla 3 la tercera ecuación, empezándola a recorrer por la resistencia compartida de 20 ohmios. Empezando acá, me quedaría menos 20 ohmios factor de I3 más I2, porque van en el mismo sentido. Va a atravesar esa corriente que está de otro color y toca por último el borde negativo de la batería de 360 voltios. Me quedaría entonces como menos 360 voltios. Dando la vuelta aquí en la malla 3, toca por último la batería de 80 voltios con el borde negativo, menos 80 voltios, bajando con una caída potencial de menos 70 ohmios por I3. Ya no hay nada más porque completamos el circuito igual a 0. Ordenándolo nos quedaría menos 20 ohmios por I3, menos por más da menos, menos 20 ohmios por I2, menos 360 voltios, menos 80 voltios, menos 440 voltios, menos 70 ohmios por I3 es igual a 0. Ordenándolo nos quedaría menos 20 ohmios I2, menos 20 ohmios I3, menos 70 ohmios I3, menos 90 ohmios I3 es igual a 440 voltios positivos, porque estaba anteriormente negativo y pasa al otro lado positivo. Llamémosle ecuación número 3. Y ahí tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. I1, I2, I3 y tres ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Matemáticamente tenemos que simultanear. Debido al tiempo, pues yo no lo voy a hacer de forma así a pie, no como normalmente le llamamos. Voy a utilizar los recursos y para ello, utilizando la calculadora, vamos a simultanear esas tres ecuaciones, dándonos como resultado que la corriente I1 es igual a menos 1 amperio, la corriente I2 es igual a menos 4 amperios y la corriente I3 es igual a menos 4 amperios. Los signos significan que los sentidos verdaderos son opuestos al que nosotros elegimos arbitrariamente.
horario en la resistencia, en la malla 1, horario en la malla 2 y antihorario en la malla 3, pero el ejercicio está correcto. No vamos a cambiar aquí ningún signo porque afectamos las ecuaciones de donde salen. Respondiendo ahí el literal A. Me pide el literal A que encontremos las corrientes que pasan en cada resistor. Miren, en la resistencia de 200 ohmios pasa la corriente I1, por eso está aquí 1 amperio que nos dio negativo, pero sería hacia arriba y contrastamos ahí con la respuesta que está allá arriba en el literal A para esa resistencia. Vámonos ahora con la otra resistencia de la malla 3, que es de 70 ohmios. Ahí pasa la corriente 3 que nos dio menos 4 amperios. Y el sentido verdadero sería hacia arriba, ¿verdad? Porque nos dio negativo al que nosotros supusimos al inicio. Vámonos ahora a estudiar las corrientes que pasan en las resistencias compartidas. En primer lugar, la de 80 ohmios. Ahí pasa ahí 1 menos I2. Entonces nos quedaría que la corriente que pasa ahí sería I1 menos I2. I1 nos dio menos 1 amperio. I2 nos dio menos 4. Menos 1 amperio menos 4 amperios da 3 amperios. En la resistencia compartida de 80 ohmios. Sería hacia arriba por la dirección correcta. Vámonos ahora en la resistencia compartida, ahora que es de 20 ohmios. Ahí pasa I2 más I3 sumándose. Entonces nos quedaría, al sumar I2 más I3, menos 4 amperios da menos 8 amperios. ¿Verdad? Pero como la dirección correcta sería hacia abajo. Ahí podemos contrastar por la dirección correcta de las dos corrientes que pasan ahí. En este caso pues sumándose, ¿no? I2 más I3. Entonces sería entonces ahora, completando el literal A, vámonos ahora a completar el literal B, que nos pide qué voltaje pasa por la resistencia de 200 ohmios. Revisando acá, el voltaje que pasa por ahí es I por R, que corriente, y 1 por la resistencia de 200 ohmios. Al multiplicar nos quedaría 1 amperio por 200 ohmios, nos va a dar 200 voltios. Y ahí completamos el literal B de este ejercicio, esperando pues la comprensión del mismo. Saludes. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Del circuito mostrado, encontrar la potencia disipada en el resistor R3. Ahí tenemos la respuesta a la que tenemos que llegar y la figura que ya la vamos a retomar. No sin antes pues identificar lo importante. Número 1, estamos en el tema de las leyes de Kirchhoff. Circuitos resistivos donde no se pueden simplificar a un circuito equivalente. Estos circuitos están conformados por mallas o lazos. Esos mallas o lazos pueden tener una o varias FEM y varias resistencias. Número 2, vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff y en ellas podemos encontrar pues corrientes, voltajes, resistencias, potencias, etc. Es decir, podemos utilizar la ley de Ohm. Número 3, aquí tenemos en pantalla las tres leyes de Kirchhoff. La primera ley está referida a la ley de los nodos. Aquí tenemos una figura de un nodo que es cualquier punto de unión donde entran dos corrientes y sale una. Dice esa primera ley que la suma de todas las corrientes que entran en ese nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de él. Y aquí tenemos la primera ley de Kirchhoff en términos de una expresión algebraica. La segunda ley está referida pues a las mallas o lazos. La suma algebraica de los cambios de potencial o diferencia de potencial alrededor de cualquier trayectoria cerrada del circuito debe ser igual a 0. Y aquí tenemos expresada en una igualdad pues la segunda ley de Kirchhoff. La tercera ley es una segunda ley equivalente. La suma de las FEMs en una malla es igual a la suma de las caídas de potencial I por R a lo largo de ella. Aquí tenemos también la tercera ley de Kirchhoff, que es una segunda ley equivalente, pues en términos de una expresión algebraica. Número 4, pues el método para resolver este ejercicio que vamos a utilizar se llama el método de caídas de potencial. El potencial en cada resistencia R, incluyendo pues la resistencia interna R minúscula en la FEM, va a ser igual a menos la corriente que pasa por ahí por el valor de esa resistencia, independientemente de qué trayectoria o sentido se analice de la malla o lazo. Número 5, el sentido de recorrido en una malla o lazo puede ser horario o antihorario, que es un sentido arbitrario. Si las corrientes resultan ser negativas, significa
solamente que el sentido de las corrientes es el sentido contrario a la que se supuso. Regresando pues ahí a la figura de este ejercicio, aquí podemos ver un circuito resistivo compuesto por tres lazos. Aquí tenemos el lazo número 1, que sería toda esta parte de acá del circuito. El lazo número 2, que estaría este triángulo que forma ahí por esos tres resistores. Y el lazo número 3 también sería ese triángulo invertido, pues, que está compuesto por esos tres resistores. Vamos a suponer para el lazo número 1 que pasa una corriente en ese sentido, en un sentido antihorario. Pasando pues en esa dirección sobre ese resistor, atravesando esa FEN en esa dirección para esa resistencia R3 que es compartida, en esa dirección la corriente 1 en esa resistencia compartida y cerrando esa trayectoria. Para el lazo 2 vamos a suponer que el sentido también en un sentido antihorario, ahí va a pasar la corriente 2 en esa dirección para esa resistencia, en esa dirección para esa resistencia y la corriente en el lazo 2 y 2 en esa dirección para esa resistencia. Para el lazo número 3 va a pasar una corriente I3, también vamos a suponer un sentido horario, pasando por esa corriente I3 en esa resistencia compartida en esa dirección, hacia la derecha pues en la corriente I3 en esa resistencia compartida y en esa dirección en la resistencia R4 la corriente 3, y estos son sentidos arbitrarios. Si nos salen positivos los tres, bueno, es que en el sentido arbitrario pues fue correcto, pero si alguna de las corrientes salen negativas, solamente lo que significa que circulan en sentido contrario. Vamos a empezar y vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Vamos a iniciar para el lazo número 1. Vamos a empezar justamente en esta resistencia aplicando el método de caídas de potencial, menos el valor de la resistencia por la corriente que pasa ahí. Nos quedaría, ¿no?, menos 2000 ohmios por I1. Seguimos esta trayectoria, pasamos y tocamos por último la FEN de 24 voltios y tocamos el borde más pequeño, que es el borde negativo. Vamos a salir con un potencial negativo, menos 24 voltios. Seguimos y nos encontramos a una resistencia compartida. Nos quedaría menos el valor de esta resistencia y ahí pasan dos corrientes, I1 y pasa I3 en el mismo sentido. Nos quedaría este método menos el valor de esa resistencia, 3300 ohmios, factor de I1 más I3 porque van en el mismo sentido. Seguimos y nos encontramos en ese lazo otra resistencia compartida, menos el valor de esta resistencia, factor de I1 menos I2 porque van en sentido contrario. Seguimos y volvemos al punto de partida que nos dice la segunda ley de Kirchhoff, que esto va a ser igual a 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar este valor de esta resistencia por las corrientes que están entre paréntesis, igual esta por estas dos corrientes, y después las vamos a ordenar. Nos quedaría así, menos 2001, menos 24 voltios, menos 3300 por I1, menos por más da menos, 3300 por I3, hacemos lo mismo para este término, menos 33.000 I1, menos por menos da más, 33.000 por I2 es igual a 0. Ordenando nos quedaría, ¿no?, menos 38.300 I1, al sumar todos los que tenemos aquí por I1, más 33.000 I2, menos 3.300 por I3, va a ser igual, estos menos 24 voltios van a pasar con signo contrario, 24 voltios. Y aquí vamos a tener ecuación número 1 extraída del lazo número 1. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para el lazo número 1, para el lazo 2 y también para el lazo 3. Vamos para el lazo 2. Vamos a iniciar justamente en esta resistencia de 56 kiloohmios, que es equivalente para 56.000 ohmios. Menos 56.000 ohmios por I2, que es la corriente que pasa por ahí. Seguimos esa trayectoria. Nos encontramos esta resistencia compartida de menos 33.000 ohmios, factor de I2 menos I1 porque van en sentido contrario. Seguimos, encontramos otra resistencia compartida
menos 36.000 ohmios, factor de I2 más I3 porque van en el mismo sentido. Completamos la trayectoria cerrada, esto va a ser igual a 0. Hacemos lo mismo como hicimos para el lazo 1, vamos a multiplicar este término por las corrientes que están entre paréntesis. Cuidado con los signos al multiplicar, también para esta resistencia con esas dos corrientes que están entre paréntesis. Nos quedaría así, menos 56.000 por I2, menos 33.000 por I2, menos por menos da más, 33.000 por I1, menos 36.000 por I2, menos por más da menos, 36.000 por I3 es igual a 0. Ordenándolo nos quedaría así, 33.000 por I1, menos 125.000 por I2, menos 36.000 por I3 es igual a 0. Y le vamos a llamar ecuación número 2, extraída del lazo número 2. Vamos a hacer lo mismo para el lazo número 3. Vamos a empezar justamente en esta resistencia. Nos quedaría menos el valor de esa resistencia, 5.600 ohmios por I3. Venimos y llegamos a esta resistencia compartida, menos 3.300, factor de I3 más I1 porque van en la misma dirección. Seguimos y nos encontramos esta resistencia compartida, menos el valor de esta resistencia, 36.000 ohmios, factor de I3 más I2 porque van en el mismo sentido. Completamos la trayectoria cerrada, esto va a ser igual a 0. Hacemos lo mismo como hicimos para el lazo 2 y para el lazo 1, al multiplicar este valor de esta resistencia por lo que está en paréntesis, que son dos corrientes, igual para esta, nos quedaría así, menos 5.600 I3, menos 3.300 I3, menos por más da menos, 3.300 por I1, menos 36.000 por I3, menos por más da menos, 36.000 por I2 es igual a 0. Ordenándola nos quedaría así, menos 3.300 por I1, menos 36.000 por I2, menos 44.900 por I3 es igual a 0. Y le vamos a llamar ecuación número 3, extraída del lazo número 3. Y tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, I1, I2 e I3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, tenemos que resolverlo, pero por cuestión de tiempo vamos a utilizar la tecnología. Nos vamos a ordenar ese sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, justamente así, como que fuera por un sistema de ecuaciones, ordenándola justamente así. La ecuación número 1, la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Y vamos a utilizar la tecnología para encontrar esas tres incógnitas, cuyos valores, al resolverlo por la calculadora, por una aplicación, tiene que dar que la corriente 1 va a ser igual a menos 9.66 por 10 a la menos 4 amperios. La corriente 2, menos 3.58 por 10 a la menos 4 amperios. Y la corriente 3, igual a 3.58 por 10 a la menos 4 amperios. Como podemos observar, las primeras dos corrientes salieron negativas. Significa que el sentido en que se eligió es el incorrecto. Solamente aclarando ahí al inicio que el sentido correcto es al contrario del sentido que elegimos al inicio. La corriente 3 nos dio positiva y en el lazo 3 es el sentido correcto que circula esa corriente. Entonces, como todo lo demás está bueno, por las aclaraciones del inicio, contestemos la pregunta. La pregunta de este ejercicio es que encontremos la potencia disipada en el resistor R3, que es una resistencia compartida entre el lazo 1 y el lazo 3. ¿Cómo encontramos la potencia en esa resistencia? La potencia P es igual a la corriente al cuadrado por el valor de esa resistencia. ¿Qué corriente pasa en esa resistencia? Como podemos observar, pasa la corriente 1 y la corriente 2 en el mismo sentido, es decir, sumándose. Nos quedaría entonces que la potencia disipada en ese resistor va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 3, más bien dicho, pasa la corriente 1 y pasa la corriente 3, se están sumando y lo vamos a elevar al cuadrado por el valor de esa resistencia. Rectificando que pasa la corriente 1 y la corriente 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir y nos quedaría la potencia va a ser igual a la corriente 1, que sería menos 9.66 negativo
por 10 a la menos 4 amperios más el valor de la corriente 3, que nos dio positivo 3.58 por 10 a la menos 4 amperios, todo eso sumado al cuadrado, por el valor de esa resistencia, que sería 3300 ohmios. Al utilizar la calculadora, la potencia disipada en esa resistencia compartida va a ser igual a 1.219 por 10 a la menos 3 watts. Dejándolo ahí con 3 cifras significativas, y para esta potencia de 10 a la menos 3 el prefijo mili. Nos quedaría entonces, pues, para dejar la respuesta igual como está en el problema, la potencia disipada en esa resistencia compartida, donde pasa la corriente I1 y la corriente 3, sería igual a 1.22 miliwatts. Con esto, pues, respondemos a la pregunta del ejercicio, esperando que se haya comprendido el método de caída de potencial y que también sea de utilidad. Saludes.